La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El Abierto. Ser Podcast. Jueves 18 de julio y el abierto de esta calurosa mañana del mes lo vamos a compartir con Cristina Monge. Hola Cristina, buenos días. Muy buenos días, preparada para la primera ola de calor, ¿no? Venga. Sabes que dicen que mañana será peor que hoy. Calla. José María Lasalle, bienvenido. Bien hallado. ¿Qué tal? Y Javier Aroca, que está en Radio Sevilla. Hola Javier, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tenemos muchísimas cosas que quiero que comentemos esta mañana. Sabéis que en Estados Unidos han ido llegando noticias esta madrugada de las presiones cada vez más al más alto nivel que va recibiendo Joe Biden, que por cierto ha tenido que suspender su campaña por COVID para que dé un paso atrás. Él ha dicho que estaría dispuesto solo si un médico se lo aconseja. Quiero que hablemos también del plan de regeneración democrática, de lo que ayer se habló en el Congreso, pero si me permitís, por empezar con algo más concreto todavía o que impacta de manera más directa sobre todos nosotros, algo que se produjo ayer, lo comentábamos en el tramo informativo del programa, en torno a la reducción de la jornada laboral. Saben que el Gobierno está negociando esa reducción y estamos en horas decisivas porque el Ejecutivo ha convocado a esa mesa el próximo lunes a un encuentro que debe ser crucial, o así por lo menos se presenta. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sastre. Porque los sindicatos, Javier, han advertido ya de que si no hay avances ese día, o sea, el lunes que viene, van a comenzar a movilizarse en la calle. El Gobierno ha hecho un último gesto para intentar acercar a la patronal. Sí, hay una oferta y media nuevas por parte del Gobierno para que la patronal apruebe la reducción de jornada laboral a 38 horas y media este año. Recordemos, 37 y media el que viene. Decías tú, nos afecta a todos. 12 millones de trabajadores van a ver cómo se reduce la jornada laboral. Así que el Ejecutivo ha hecho, insisto, oferta nueva y media. La oferta nueva: flexibilizar la entrada en vigor de la medida, es decir, que no entre en vigor a partir de una fecha determinada, a la cual a partir de ese momento se recorta la jornada, sino en un periodo transitorio. Poco a poco se van incorporando empresas, sectores, convenios colectivos. La otra media es algo que ya había planteado en la reunión anterior, también para ganarse a la COE: flexibilizar el cómputo en algunos sectores, es decir, que, por ejemplo, hostelería o agricultura, donde hay temporadas muy altas, puedan hacer jornadas completas en temporada alta de turismo o en temporada alta de recolección y que luego puedan reducirla en la jornada baja, en la temporada baja. Son dos movimientos realmente con los que el Gobierno pretende atraerse a una patronal que no solo ha dicho no ya también a esta oferta, sino que ni siquiera había entregado una propuesta por escrito hasta la semana pasada. ¿Hay realmente, Javier, la posibilidad de un acuerdo, posibilidad de que este año nos recorten la jornada laboral hora y media? Pues la verdad es que cuanto más tiempo pasa, más difícil es aplicarlo, porque menos tiempo nos queda en el calendario. Estamos ya a julio. Si esto se hace, vamos camino de empezar a aplicarlo en septiembre, octubre, noviembre. En fin, el movimiento tiene por parte del Ejecutivo ahora un poquito de táctica. La COE ha dicho tantas veces no, que ofrecerle a la patronal prácticamente todo lo que pedía puede ser la última bala para que Trabajo diga: muy bien, hemos ofrecido todo lo que quiere la patronal, todo ha sido rechazado, a partir de aquí mandamos nosotros, regulamos por decreto. Parece un movimiento táctico. La estrategia de fondo, la de la reducción de la jornada, pues lo dicho, cada vez parece más complicado porque nos estamos retrasando y los sindicatos están ya en un penultimátum, no nos vamos a levantar de la mesa, pero han dicho literalmente esto, que si no hay acuerdo o por lo menos avances, que sin levantarse de la mesa sí van a ir a la calle. La ministra ayer, Yolanda Díaz, era todavía optimista, decía: lo que sí que queremos y creemos es que hay margen para el acuerdo. Hay margen para el acuerdo. Luego, obviamente, los sindicatos y las patronales, pues les toca a ellos y a ellas tomar decisiones. Pero hoy se ha avanzado. El objetivo, Sastre, perdóname, eran 37 horas y media, recordémoslo, para que entraran en vigor el 1 de enero de 2025 y ahora, en función de a quién le preguntes, ya hablamos de 2026, 2027. Nunca, dice la COE. Lo que te iba a preguntar es que, claro, de fondo todo esto, Javier, está el debate de toda la vida, te iba a decir, que siempre nos hemos puesto a comparar. Bueno, pero es que en otros países de Europa trabajan menos horas, producen más. Esa es la clave, ¿no? La productividad, es decir, si se puede hacer más en menos tiempo. Y ahí no sé lo que dirán los datos. Pues la productividad, primero para que nos entiendan, es literalmente
la cantidad de bienes y servicios que podemos producir por cada unidad de trabajo, cada trabajador. Básicamente es lo que determina el estándar de vida de la economía, para entendernos, ¿no? Las economías que producen mucho por trabajador son más ricas, las que producen poco por trabajador son más pobres. Lección de economía y lección de productividad vista, ¿sí? Venga, pues, ¿qué dicen las cifras? Dices tú, hay 2 análisis en los últimos 15 días que hablan de esto, de la productividad. Los 2 son de 2 ramas distintas del BBVA. Primero, el publicado ayer por BBVA Research dice, la productividad española está un 19% por debajo de la europea. Dice que en los últimos 2 años está subiendo mucho, pero todavía estamos por detrás de la Unión Europea. Segundo análisis, el de hace 15 días, es el del Observatorio de Productividad de la Fundación BBVA y BIE, y es mucho más interesante porque no nos dice que estamos peor, nos dice por qué estamos peor. Y lo que sugiere es que no es un problema de los trabajadores, no es un problema de que los trabajadores trabajen poco, sino que parece un problema de que se invierte poco, sobre todo en tecnología, porque si uno divide esa productividad entre la del trabajo y la de la inversión, la del capital, resulta esto. La productividad del trabajo por hora está un 21,7% mejor que en el año 2000. Se ha despedido a tanta gente con la gran recesión que hay menos plantillas y estamos haciendo pues lo mismo o más que hacíamos antes. Sin embargo, la productividad del capital está estancada desde aquello. Lleva 20 años parada. Así que el debate está servido ahora, Sastre, y es, ¿hay que producir más? ¿Hay que trabajar más horas para producir más? ¿O hay que invertir más en tecnología para producir más? ¿Qué hay que hacer? ¿Más horas de los trabajadores o más inversión de los empresarios? La clave y el debate está servido ya. El gobierno lo que dice es no es necesario trabajar más horas, lo que es necesario es que se invierta más en tecnología y la productividad aumente así, pero hay que ganar calidad de vida. Y lo que tú decías, 29 de julio, próxima reunión, próxima mesa y el gobierno servido ya. A partir de aquí entramos en fase de descuento. Unai Sordo es el secretario general del sindicato Comisiones Obreras. Señor Sordo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su respuesta a estas preguntas que ahora planteaba Javier Ruiz? ¿Qué hay que hacer en el debate de la productividad? ¿Hasta dónde pueden ceder o dar cada una de las partes para mejorar el índice de productividad a juicio de Comisiones Obreras? En mi opinión, la productividad es como el colesterol. La hay buena y la hay mala. Un trabajador que es productivo porque cobra un salario de miseria da a la empresa una productividad, pero es una productividad perversa, porque se basa en que trabaja con un sueldo muy bajo. Una persona que está en una tienda y vende 27 productos, pero para hacer la cuenta tiene que sumarlo en un papel de tarda 10 minutos en hacer la cuenta. En cambio, si se ha digitalizado el proceso de cobro a través de un código de barras, como existe en todas las tiendas, se cobra en 1 minuto o menos, en 1 segundo. Por tanto, es mucho más productivo de una forma virtuosa, es decir, no por trabajar con un salario de miseria, sino porque se ha invertido en mejorar los sistemas de trabajo, a través, en este caso, de un proceso de digitalización simple. La cuestión es, ¿qué queremos incentivar en España? ¿Una productividad mala o una productividad buena? ¿Qué sistema de incentivos tenemos para favorecer que las empresas se hagan rentables pagando buenos salarios, con jornadas más reducidas e invirtiendo en formación, en tecnología, en digitalización? Si generamos un modelo laboral en el que el salario mínimo interprofesional era de 700 euros o se trabaja 40 horas metiendo horas extras que no se declaran, como existe ahora mismo en algunos sectores en España, estamos favoreciendo un mal modelo económico. Si incrementamos el salario mínimo interprofesional, los salarios en general, reducimos el tiempo de trabajo, estamos favoreciendo a aquellas empresas que en el futuro van a ser rentables a través de otros sistemas alternativos a los viejos sistemas de explotación que se ha dado en la economía española. Y esto es lo que está en disputa. Por eso yo creo que es el momento de ir a una reducción del tiempo de trabajo por ley, además de la que ya venimos haciendo en las últimas décadas en los convenios colectivos. Lo que pasa que a esto dice la patronal, bueno, pero esto al final son más costes para las empresas y por eso no es el momento para reducir la jornada laboral a las 37 horas y media. Es decir, que la gran parte de la carga recae sobre las empresas. Es exactamente el mismo argumento que se decía para justificar que no se subiera el salario mínimo interprofesional. Esto va a ser un incremento de los costes que sobre todo las pequeñas empresas, las pymes y los autónomos, siempre se va con el mismo soniquete, no van a poder asumir. Y las pruebas nos dicen que subir el 54% del SMI
es compatible con la generación de empleo más intensa que hemos conocido en las últimas décadas y con que España esté en el récord de personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social. Es decir, la cuestión es, ¿existen márgenes empresariales hoy en día para asumir una reducción del tiempo de trabajo compatible con la generación de valor, de empleo y de beneficios para las empresas? Pues los datos nos dicen que sí. Los datos nos dicen que sí porque los márgenes empresariales están en máximos históricos, porque aunque se suele decir que esto resta competitividad a la economía española, no es cierto. Las empresas que exportan en general son las que tienen jornadas de trabajo más bajas. Y son otras empresas, otro perfil de sectores empresariales, los que abusan de las jornadas largas, de las jornadas exhaustivas, y por tanto yo creo que hay margen de sobra y es más, es una buena forma de inducir una productividad sana a largo plazo. Reducir la jornada laboral, que insisto, desde el año 81 lleva siendo la misma, al menos la que viene recogida en la ley, aunque por los convenios colectivos la hayamos reducido a algo más de 38 horas de media, ¿no? Ayer fue cuando supimos, por eso propongo esta mañana el debate sobre esta cuestión. Ayer decía cuando supimos que Trabajo se abre a flexibilizar esa entrada en vigor de la medida para intentar atraerse a la patronal, que no sea estrictamente en la fecha del 1 de enero de 2025. Los sindicatos, ustedes amagan con movilizaciones. ¿De qué depende y de qué tipo de movilizaciones estamos hablando? Yo quiero ser taxativo. La negociación ha entrado en bucle y va a haber movilizaciones en septiembre. O sea, yo no veo otro escenario porque en este momento los movimientos que hace el gobierno todavía no han producido ningún cambio de posición en COE. Es que COE sigue sin aclararnos si está dispuesta a negociar una reducción del tiempo de trabajo, porque lo que dicen es que esto se haga en la negociación colectiva. Digo, ya, si es que en eso llevamos 40 años, pero toca empujar esa reducción del tiempo de trabajo a través de un cambio en la ley. Por tanto, ante la cerrazón de la COE, creo que hemos entrado en un bucle donde el gobierno va poniendo posiciones encima de la mesa, pero serían posiciones que podríamos negociar en caso de que hubiera una voluntad expresa de COE de acordar la reducción del tiempo de trabajo, pero como eso no es así, en mi opinión, estamos dando vueltas a un círculo y cuando esto ocurre, la mejor manera de hacer avanzar la negociación es mediante un proceso de movilización. ¿Movilizaciones qué significa? ¿Manifestaciones en las calles? Lo tendremos que decidir conjuntamente con la UGT, evidentemente, pero evidentemente van a ser movilizaciones en las calles, movilizaciones en los centros de trabajo y, bueno, pues sí, lo que es un proceso de movilización, ya le daremos forma. Unai Sordo, déjeme preguntarle, hoy empieza una ola de calor, la primera ola de calor de este verano. Hace 2 años tuvimos noticia del fallecimiento de un operario en las calles de Madrid. Se habló mucho entonces de la situación, de la necesidad de mejorar y actualizar los protocolos para prevenir los accidentes laborales que se deben o que están vinculados al calor. Esto es algo que va a ocurrir cada vez con más frecuencia, cada vez con temperaturas más elevadas, y están negociando también la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos. Déjeme preguntarle cómo está esa negociación y si afrontamos periodos como el que empieza ya hoy con todos los mecanismos a disposición. Depende de las empresas, hay empresas de todo tipo, hay muchísimos protocolos de actuación en este terreno y yo lo que sí quiero decir que ante las olas de calor hay determinadas horas del día donde es incompatible con el trabajo y donde el riesgo de que una exposición solar y una exposición de calor excesiva acabe en alguna lipotimia o problemas todavía más graves con fallecimiento, como hemos visto en otros años, es un riesgo que hay que evitar, hay que parar el trabajo cuando es incompatible con la temperatura. Estamos hablando continuamente de la reducción de la jornada laboral. Tan importante como la reducción de la jornada laboral es cómo se distribuye el tiempo de trabajo, porque son dos variables que van muy conectadas, ¿no? Y en este momento quiero hacer un llamamiento, porque ha ocurrido en obras en la vía pública, por ejemplo, el año pasado y hace 2 años también, que se cumplan estrictamente los protocolos, que la Inspección de Trabajo actúe con premura, que los trabajadores y las trabajadoras se dirijan a sus responsables cuando vean que las condiciones son insostenibles y, desde luego, el sindicato, allí donde esté, claro, lógicamente donde no esté no lo puede hacer, pero va a actuar para tratar de impedir que esta ola de calor vuelva a provocar víctimas mortales. Lo que pasa que, claro, las situaciones son muy distintas. Fíjate, por ejemplo, lo que es el trabajo en el campo, ¿no? Sí. El trabajo en invernaderos. Es decir, hay situaciones de verdadero expolio de las condiciones de trabajo, de verdadera explotación, y es un momento en el que hay que estar muy alertas y, desde luego, la actuación del poder público con la absoluta contundencia ante los empresarios que incumplan la ley o que incumplan los protocolos tiene que ser un elemento disuasorio de una realidad que, bueno, pues que la hayamos vivido otras veces
veces y que es muy, muy, muy lacerante, ¿no? Y muy grave, como es que las personas puedan hasta perder la vida por el calor. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, le agradezco mucho su tiempo. Un saludo y buenos días. Buenos días, hasta luego. Pues Javier Ruiz, hemos trazado ya un poco el mapa del mercado laboral en este momento con las dos cuestiones, yo creo, Ruiz, más interesantes o que están ahora mismo más en el debate. Por una parte, porque es lo más perentorio, si tenemos las medidas suficientes para la protección de los trabajadores, de algunos trabajos específicamente sometidos, expuestos al calor, y luego la reducción de la jornada laboral, y por aquí irán las negociaciones de estos días, imagino. Sí, y a partir de aquí lo que acabas de escuchar, porque es la primera vez que se concreta y de forma tan contundente. Salida a la calle de los sindicatos a partir del mes de septiembre. Ruiz, gracias. Y con Javier Aroca, José María Lasalle y Cristina Monge en el análisis a partir de lo que nos describía Javier Ruiz y también la conversación con Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras. Me parecía interesante, Cristina, empezar esta mañana por aquí en el análisis, luego iremos a la parte política en la que tanto se habla de los consensos, la necesidad de consensos, pero hay otras negociaciones que tienen también de política o de políticas en las que son imprescindibles los consensos, que a lo mejor nos situamos nosotros mismos en la cabecera de nuestros informativos y que tienen, como estamos viendo, una incidencia muy directa en nuestra vida cotidiana. Ya lo creo, pocas tienen más incidencia en la vida de todos los trabajadores, yo diría, ¿no? que esta. Y además, fíjate, Sastre, que son negociaciones que saltan la pared del Congreso de los Diputados, ¿no? Porque trascienden a los agentes sociales, en este caso a sindicatos y patronal. Yo creo además que son negociaciones muy interesantes porque necesitan ser contextualizadas, y al contextualizarla necesitamos hacer el conjunto del puzzle, ¿no? Lo comentaban tanto Javier Ruiz como Unai Sordo. Este debate de la reducción de la jornada laboral no se puede entender sin un contexto donde estamos hablando de profundas transformaciones tecnológicas, la revolución digital, todo lo que supone la formación, la necesidad de formación, la tecnología, todo un cambio en el mundo del trabajo, la pérdida de centralidad del trabajo, que se ha hablado tantísimo, llevamos ya unas cuantas años, alguna década probablemente hablando de todo esto, y en ese contexto es donde hay que incorporar este debate de la productividad, teniendo en cuenta además que tampoco estamos inventando la pólvora. O sea, en estos momentos la reducción de la jornada laboral está ya aplicada en Francia y en Islandia con 35 horas, en Bélgica con 38, en Dinamarca con 37,2, en Países Bajos con 37,3, en Noruega con 38, digamos de los países de nuestro entorno, ¿no? Ya hay más países que efectivamente ya han puesto, han aplicado ya estas reducciones de jornada laboral, insisto, en ese contexto más amplio. Y luego también ser conscientes cómo esto es una forma más de ver la enorme diversidad de situaciones que existen. Aunque no lo recordemos habitualmente, hay ya bastantes sectores, muchos que tienen que ver con la industria, donde esta reducción de la jornada laboral ya se está aplicando hace años vía convenio colectivo, vía negociación colectiva. Y no solamente no ha pasado nada, sino que muchas de esas industrias, de esas empresas, la productividad o no ha mermado o incluso se ha incrementado. ¿De qué depende? Lo que hablábamos, revolución digital, formación, reorganización del mundo laboral, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que cuando nos aproximamos a este debate hace un tiempo se veía como una cosa un poco extemporánea, algunos incluso revolucionaria. Luego, cuando vas viendo datos, ¿no?, de cómo todo esto se está aplicando ya en algunos países, de cómo es un factor más de entre todos los factores que tienen que ver con el mundo productivo y de que por la vía de los hechos ya existen algunos sectores y empresas, te das cuenta que tampoco estaba tan lejos de la realidad. Yo creo que tarde o temprano, con mayor o menor énfasis, con mayor o menor dificultad, a plazos o en diferido, ya veremos a ver cómo, pero que esto se acabará haciendo en España. ¿Tú lo crees también, Javier? Sí, porque, bueno, es el devenir de los tiempos. Yo es que empezaría por ahí. El problema que tenemos en España, porque esto es un debate, como acaba de decir Cristina, que se ha producido ya en muchos países de nuestro entorno económico más inmediato, ¿no? El problema es que la patronal española es muy antigua. Pero no solamente es que es antigua, es que laboralmente hablando es preconciliar. Y por tanto estas cosas le suenan a chino, bien porque no la quieren aceptar, bien porque ni siquiera entra en su mentalidad y porque me da la impresión de que cuando la patronal juega política confunde dureza con eficacia. Claro, las cosas que se están diciendo y se han puesto a pasear, por ejemplo, la productividad. ¿Qué quieren decir? Que es verdad, la productividad hay que mejorarla, pero ¿qué quieren decir la patronal y los empresarios? Que aquellos sectores que ya han rebajado su jornada laboral, porque algunos lo han hecho ya y ellos mismos lo reconocen, son menos productivos. O sea, que la banca es un sector poco productiva. Bueno, si lo quieren decir, que lo digan y lo analizamos a ver cuáles son esas causas. Pero vuelvo a insistir, el que en definitiva organiza el trabajo en una empresa es el empresario.
Eres el que pone los medios. Bueno, antes ha dado una mini lección, una breve lección, más que mini, breve lección de economía Javier Ruiz, y él sabe, como sabemos todos, que en cualquier manual de divulgación se dice que es el empresario el que ordena los factores de trabajo, ¿no? Bueno, pues los está ordenando mal, porque no consigue la productividad adecuada o porque piensa que su productividad depende de bajo salario y de muchas horas de trabajo. También creo que lo ha dicho Unai Sordo. Sí. Bueno, pues por eso digo y sostengo que es que esta patronal es muy antigua. Es muy antigua en sus conceptos y después muy antigua en sus planteamientos, digamos, negociadores. Porque luego a insistir, confunde dureza con eficacia. La patronal tiene que ser eficaz a la hora de organizar las empresas, cuando se trata del empresariado stricto sensu, y tiene que ser eficaz también cuando negocia con el gobierno, evidentemente desde su perspectiva. No vamos a pensar que va a negociar desde la perspectiva de los sindicatos o de los propios trabajadores. Pero no es eficaz tampoco, porque yo creo que las posiciones actualmente del gobierno, y que me perdone el gobierno si con esto lo considera un insulto, son muy moderadas, pero bastante moderada. Y si así y todo la patronal no lo acepta, es que por la patronal tiene una predisposición, insisto, antigua y preconciliar a no entender cómo es el devenir de los tiempos en materia del trabajo. José María. Totalmente de acuerdo, y yo creo que una parte muy importante del debate y de la complejidad del debate está en que no somos capaces de poner nuestra atención en cuáles son las coordenadas de la relación capital-trabajo, de la productividad y de la competitividad en una economía digitalizada como es la que vivimos en el siglo XXI. Hay varios datos. El primero es que, de acuerdo con el World Economic Forum, el peso que tiene el trabajo humano dentro del PIB de las economías automatizadas es decreciente. Su valor es cada vez menor. Otro dato. OpenAI el año pasado planteó un informe donde venía a trasladar que el año 2033 la introducción de la inteligencia artificial supondría que en el ámbito de las profesiones el 80% de las mismas se verían afectadas. Un 20% vería cómo el trabajo se vería reducido a la mitad y en un 10% se agotaría el trabajo para el ser humano. Y finalmente, el año pasado, Cotec planteó un informe muy interesante sobre la digitalización de la economía española, que además de ponerle cifras y decir que el 15% de ella ya estaba completamente digitalizada, hacía un análisis precisamente en uno de los aspectos en los que incidía el secretario general de Comisiones Obreras, que era la importancia que para la competencia tiene la productividad y para la productividad la inversión tecnológica. Pues bien, si se analizan los datos que planteaba Cotec, como digo, el año pasado, en los sectores intensivos de inversión tecnológica, el trabajador digitalizado, por así decirlo, veía incrementada su productividad en un 35%, pero su salario en un 12,5%. Mientras que el capital más ya algorítmico y por tanto que ya no es el capital productivo en el sentido clásico, en un 19%. En resumidas cuentas, que si tratamos de resolver la ecuación con todas estas incógnitas que he planteado, tenemos un problema de complejidad que, en mi opinión, no se resuelve ya ni en el ámbito de una mesa de negociación colectiva, como es la que se está planteando y es todavía la herramienta que tenemos que utilizar para gestionar estos temas. Tampoco se resuelve, en su caso, por ir a las bravas desde el gobierno tratando de reducir la jornada, que va a ser absolutamente inevitable más tarde o más temprano, pero requiere sobre todo reflexiones de prospectiva que alimenten consensos políticos para los que en estos momentos ni la sociedad española ni la clase política está preparada. Pero es inevitable que si se incrementa la productividad a través de la tecnología, se produce un efecto inmediato que es, sí, efectivamente, hay un aumento de esa productividad, pero luego hay también una serie de factores que a veces no se evalúan, que es el impacto que la digitalización tiene en las plantillas y que tiene que ver con la deshumanización y que tiene sobre todo que ver con problemas muy constatables, y se ven, y la propia Inspección de Trabajo los plantea, de salud mental, para los cuales el aumento del salario o la reducción de jornada no sirve. Es que eso es lo que está encima de la mesa, es decir, hacia qué modelo de trabajo vamos, y es algo de lo que se está negociando y discutiendo ahora también. El estrés, la ansiedad, los problemas de salud mental, en efecto, lo del calor, por ejemplo, también necesita, es decir, tenemos herramientas del siglo XX por una realidad que ya es del siglo XXII. En fin, me parecía que era muy interesante plantear de entrada este
debate sobre el trabajo y a partir de ahí sobre el modelo social, mientras en el Congreso la discusión, como vimos ayer, va por otro lado, por el que seguirá el análisis a la vuelta. Ahora, de momento, voy a saludar a Íñigo. Buenos días. Buenos días, José Luis. Iberdrola nos trae la noticia sostenible. Euskadi y Navarra están derribando presas para renaturalizar sus ríos. Nacho Palomo. Ambos gobiernos están trabajando junto con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en este proceso que busca comprobar si las centrales hidroeléctricas en el cauce suponen una merma en la población de estas especies. Hay 25 derribos de presas previstos, un proceso que no será rápido porque se está estudiando cuáles son consideradas parte del patrimonio cultural de esas dos regiones. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Colección Ser. 100 años de radio. El serialillo de Portillo se emitía en la cadena SER los domingos por la mañana allá por los años 60. Escrito y dirigido por Joaquín Portillo, más conocido como Top, era una sátira de los seriales radiofónicos. Ella no podría estar jugando al toro 20 años más y sin poderlo evitar se acordaba de su madre, fallecida a los 14 años y 3 meses. ¡Ay, mamá Inés! Todos tus hijos tomamos cafés. Presentado por Carmen Pérez de Lama y Miguel de los Santos, era parte del programa Hoy es Domingo. Y en un tiempo en el que aún se veneraban las radionovelas, el serialillo de Portillo se atrevía a caricaturizar al mismísimo Guillermo Sautier Casaseca. El serialillo de Portillo. El hijo de dos madres, o Ramón, dame más turrón. La única versión radiofónica sobre la vida de Matías Purrusalda. Hasta de la sagrada publicidad en radio se hacía broma. De veras, no queremos insistir en nuestras requisitorias. ¿Usted quiere ser rico? Juegue a la conocida rifa de Mondoñedo, autorizada por el Consorcio Taponero de Corchos Finos. Precisamente en Navidad usted puede ser rico o tonto. Usted tiene en su mano elegir el adjetivo adecuado. Y al final, por supuesto, incluía su correspondiente reparto, aunque fuese algo sui generis. Fue interpretado por estos desinteresados amigos del arte. Conde de Mornay, Andrés Caparrós. Fuencisla de Idem, Carmina Pérez de Lama. El paje cabezón y rubito, José Luis Arriola. Arnolfo, el hijo extraño, Miguel de los Santos. Narrador, Joaquín Portillo. Dirección del programa, muchos, entre ellos este. Controles, Hernández, Palau y Espinosa, todos del Betis. 100 años de historia. 100 años de historias. Con el debate entre ministerios, sindicatos y patronal sobre la reducción de la jornada de trabajo, acabamos de hablar aquí en Hoy por Hoy con el secretario general de Comisiones Obreras, con Unai Sordo, que anuncia movilizaciones después del verano, Sergio Soto. Porque dice hay margen para la reducción de la jornada y reprocha a la patronal su cerrazón. Asegura que daban los mismos argumentos para oponerse a la subida del salario mínimo y que una vez hecha, el empleo ha crecido en cifras récord. Habrá movilizaciones, afirma Sordo, en las calles y centros de trabajo. Yo quiero ser taxativo. La negociación ha entrado en bucle y va a haber movilizaciones en septiembre. O sea, yo no veo otro escenario porque en este momento los movimientos que hace el gobierno todavía no han producido ningún cambio de posición en COE. Es que COE sigue sin aclararnos si está dispuesta a negociar una reducción del tiempo de trabajo, porque lo que dicen es que esto se haga en la negociación colectiva. Digo, ya, si es que en eso llevamos 40 años, pero toca empujar esa reducción del tiempo de trabajo a través de un cambio en la ley. Se lo contamos y lo notan desde primera hora. El calor que trepa hoy a los valores más altos en lo que llevamos de verano, con media España por encima de los 40 grados. Gillian Ayala. Lo peor se espera en Córdoba y en Badajoz, con 41 grados por la tarde. En Castilla-La Mancha, Aragón y Murcia, la previsión es que se alcancen los 40 grados, incluso un poco más en el interior de Castilla-La Mancha. 35 en Castilla y León. La previsión de la EMET es que este calor vaya a más y suban las temperaturas a lo largo de las próximas horas y mañana. De hecho, se espera que esta noche sea muy calurosa en el centro del país. En Madrid, por ejemplo, a las 11 de la noche el termómetro va a marcar 30 grados a las 11 de la noche. Se podrán alcanzar además nuevos récords. España podría registrar la temperatura media más alta de los últimos 74 años. En Estrasburgo, a esta hora empieza el pleno en el que va a salir reelegida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, si todo va según lo previsto. Acaban de empezar a publicarse, de hecho, algunos de los asuntos que von der Leyen va a tratar en su discurso, como triplicar el número de guardias fronterizos en la costa. Estrasburgo, corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
Sí, su equipo nos acaba de adelantar el programa político que va a abordar en este discurso. Va a hablar de la defensa con la propuesta de un escudo aéreo europeo y un nuevo enfoque de retorno para los migrantes. Von der Leyen va a proponer además reforzar la agencia Frontex y triplicar el número de guardias fronterizos hasta los 30.000. Von der Leyen va a nombrar comisarios dedicados a la ampliación de la Unión Europea y a las relaciones con el Mediterráneo. Cualquier guiño, cualquier palabra será medida al milímetro por los grupos que ponen condiciones a sus votos. Recordemos que la alemana llega con una mayoría en teoría asegurada, en torno a los 400 votos, pero es una mayoría frágil, así que cualquier baja, cualquier abstención podría dar un giro a esta votación que nos llevará al mediodía. El discurso de la conservadora empieza en unos minutos, luego los grupos se reunirán por última vez antes de acudir a la votación. Los diputados están entrando ahora mismo a la Eurocámara. Von der Leyen acaba de entrar al Pleno. Y de los deportes, Ampe, Rafa Nadal disputa hoy su segundo partido en Bastad. Ronda de octavos en el torneo sueco en el que está preparando los Juegos Olímpicos. Se mide no antes de las 2:30 de la tarde al británico Cameron Norrie en la categoría de dobles. Ya está en semifinales con su pareja, el noruego Casper Ruud. Además, la selección olímpica masculina de fútbol disputa hoy el último amistoso previo a los Juegos en Burdeos, a donde llegaban ayer los de Santidenia, a las 6 de la tarde contra la Olímpica de Estados Unidos y a puerta cerrada. Es la última cita antes de su estreno el próximo miércoles 24 contra Uzbekistán. Luego vendrán los partidos contra República Dominicana el 27 y Egipto el 30. A las 5 de la tarde tenemos la segunda jornada del Europeo Sub-19 femenino, Holanda-España, y se disputa también un amistoso de verano desde las 8:15 de la tarde, Praga-Rayo Vallecano. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Cada año se producen en nuestro país miles de bulos que se comparten, señorías, un 70% más rápido que las noticias verdaderas por las redes sociales y por las aplicaciones de mensajería. Señor Sánchez, el mayor bulo de España es usted. Por eso la toma usted con los medios de comunicación. Algunos hablan de bulo, pues que se miren al espejo, porque según parece no son presidentes del gobierno porque no quieren, no porque no pueden. ¿Eso es un bulo o es una verdad? No hay ningún principio, no hay ninguna convicción, nunca la hay. Esto es otra milonga más, señor Sánchez. Es revelador que haya sido la solidaridad la que haya hecho implosionar los gobiernos del Partido Popular con Vox en 6 comunidades autónomas en menos de un año. Toda la arquitectura de sus pactos de la vergüenza se han venido abajo en el punto de cruce entre Estado autonómico, solidaridad y derechos humanos. Ese es el coste de pactar con la ultraderecha de Vox. Es la universidad más numerosa de España que denuncia a su mujer y viene usted a hablar aquí de regeneración democrática. Señor Sánchez, váyase, redacte la tercera carta y definitiva y deje en paz la democracia española. Algunas de las secuencias que pudimos escuchar ayer en el Pleno del Congreso de los Diputados, en el que comparecía el presidente del Gobierno para explicar, para exponer a la Cámara su plan o en qué consiste el plan en el que está trabajando, quiere impulsar el Ejecutivo de lo que ha llamado regeneración democrática. Pero ya decíamos a las 8, José Coello, buenos días de nuevo. Hola, Sastre, buenos días. Que va a días. tener difícil el Gobierno consensuarlo con los partidos, pero eso es lo que va a intentar a partir de ahora. Sí, una vez hemos conocido estas líneas principales del plan, ahora al Gobierno le toca remangarse, ponerse a currar con los socios y lograr lo más difícil, alcanzar un acuerdo para armar un plan más global donde se incluyan medidas judiciales y no solo para medios. De hecho, esta es una exigencia de los socios a quienes Sánchez ayer hacía un llamamiento. Que las próximas semanas, los próximos días, el Gobierno de Coalición Progresista iniciará una ronda de contactos con todos ustedes, con los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, para proponerles un plan de acción que nos ayude a proteger y a fortalecer nuestra democracia. El próximo lunes y martes, Félix Bolaños y Ernest Urtasun, que serán negociadores del Gobierno, se van a reunir con todos los grupos, menos con Vox, que no ha confirmado asistencia, para trasladarles lo presentado ayer y recibir aportaciones. Fuentes del Ejecutivo nos dicen que son optimistas con reformas puntuales, como en la ley Mordaza, y están convencidos de sacar adelante el plan de medios porque dicen es la adaptación de una directiva europea. Si miramos el calendario, Sastre, la idea es tener un proyecto más completo para después de verano y una vez pase este verano y ya con el curso político, llevarlo al Congreso. Mariela Rubio, hola. Hola de nuevo, Sastre. Dice ahora Josué que son optimistas en el Gobierno, pero si los partidos, tanto los socios como la oposición, desde luego, se mantienen en las posiciones que escuchamos ayer, no hay mucha base a esta hora para ese optimismo.
Así es, el PP habló ayer de una mancha de aceite ideada por Sánchez para tapar su propia corrupción, en referencia a Begoña Gómez, y desde luego no ve espacio para ningún acuerdo. Génova además criticó que Sánchez anunciara 100 millones para los medios en la misma jornada en la que defendía su independencia y abogaba por limitar la financiación pública. Por su parte, como dices, los socios del gobierno se quejaban con carácter general de falta de concreción. Sumar hablaba de un plan que se queda corto, decía, y reivindicaba ser la autora, ¿no?, este grupo de las medidas mollares. Más duros fueron desde luego RC, Podemos o Bildu. Escuchamos a Gabriel Rufián, Merchet Prúa, Ione Belarra e Íñigo Errejón. ¿Qué ha venido a hacer hoy aquí? Pareciera una tomadura de pelo anunciar reglamentos europeos de obligado cumplimiento. Y lo que usted ha presentado hoy, sinceramente, ni siquiera se acerca al mínimo exigible. Está intentando tapar con anuncios trampa la realidad. Está bien regular los debates, está bien regular los microdatos de las encuestas, pero democratizar es repartir el poder y la riqueza. Y para eso es para lo que estamos nosotros aquí. También el PNV Sastre tomaba de distancia e insistía en su recurrente reivindicación de que se reforme ya la Ley de Secretos Oficiales. Mariela, Josué, muchas gracias. Hasta luego. Esta mañana decías, Lasalle, en Las Claves, que bueno, todo está cambiando tan deprisa que seguramente hacen falta cambios legales. Lo que pasa es que para eso se precisan, tirando del hilo de los consensos, unos consensos que no están, ¿no? No están en una sociedad polarizada, que en gran medida está polarizada y retroalimentada en la polarización porque la comunicación ha cambiado y la aparición de las redes sociales, la desinformación, las fake news antes y ahora las deepfakes, que ya utilizan inteligencia artificial, cambian completamente el marco de reflexión, pero no cambian la urgencia de que la democracia se proteja en la defensa del sustrato moral que consiste en construir una opinión pública informada que tenga acceso contrastable a la verdad. Y este es el dato que hay que poner sobre la mesa y crear las condiciones para que esa reflexión, en la que prácticamente están todos, porque ahí está el reglamento de libertad de medios de comunicación vigente en nuestro país desde el pasado 11 de abril, cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado, es de obligado cumplimiento, y esa reflexión está, las medidas están, y el consenso de liberales, socialdemócratas, populares, democristianos también, con lo cual el marco en el que deberíamos habernos apoyado desde un primer momento, es decir, de lo que estamos discutiendo es cómo todavía profundizar más en aquello que nuestros mayores europeos ya están de acuerdo. Y este es el debate que debemos poner sobre la mesa. Claro, hacerlo en un contexto tan personalizado, donde ha habido, en mi opinión, un empeño del presidente del gobierno equivocado por trasladarlo desde una experiencia de lo personal al debate de lo político, es lo que vicia de antemano, en un contexto de polarización, que esto pueda llegar a buen término, porque está herido de muerto desde el principio por esas condiciones tan personales, comprensibles, pero tan personales, en las que yo creo que la política no puede incidir, ¿no? Y es significativo también porque, fíjate, acaba de aprobarse también un reglamento de inteligencia artificial, y realmente en estos momentos lo más preocupante y lo más peligroso que opera sobre la verdad en su relación con la democracia como base moral de la misma es las deepfakes. Es decir, la posibilidad de que la inteligencia artificial y sistemas vinculados a ella estén directamente cambiando las imágenes, los sonidos, la percepción que autentica a través de la mirada que proyecta cualquier persona razonablemente informada lo que recibe de información sobre una determinada noticia. Es evidente, ¿no?, que este es un fenómeno, Cristina, que ocurre. Es decir, ¿hay cada vez más desinformación? La hay. La pregunta es: ¿cómo se afronta este debate? ¿Quién lo promueve? ¿Con quién se acuerda? Y sobre todo, ¿quién decide las cosas, ¿no? Es decir, incluso la definición del bulo. ¿Cómo se le pone la aguja aquí? Bueno, el hilo, la aguja. Para empezar abriendo el melón, que yo creo que es lo que estamos asistiendo en estos momentos. Todo esto del plan de regeneración yo creo que parte de un hándicap. Y es que en su momento, cuando el presidente del gobierno lo anunció, dijo que iba a suponer
un punto y aparte en esta legislatura. Claro, cuando te ponen las expectativas tan altas, luego defraudar es muy fácil, ¿no? Entonces ahora él tiene que jugar contra las propias expectativas que planteó. Yo creo que cada vez va siendo más importante, o por lo menos a mí me resulta cada vez más útil, el ir despejando el humo para ir viendo la realidad, ¿no? Ese cruce de intervenciones en el Congreso que acabamos de escuchar hace un momento de ayer, para mí es humo, honestamente. O sea, creo que no aporta nada, creo que no dice nada más allá de reiterar una vez más la crispación política que se ha instalado en el Congreso de los Diputados. Pero no nos dice nada ni de las medidas, ni de los intereses que puede defender cada grupo, etcétera, ¿no? De la misma manera que si acudimos de una forma reiterada a la idea de polarización respecto a todo, pues tampoco podremos ver que se llegan a muchos acuerdos en esta sociedad y en estas instituciones todos los días, ¿no? Y que pasan bajo el radar, porque la crispación instalada en la carrera de San Jerónimo hace que todo lo nuble. Entonces, yo creo que es bueno que vayamos un poco despejando, ¿no? ¿Qué es lo que realmente planteó ayer el Gobierno? Para mí, 3 cosas. Primero, la aplicación del Reglamento de Libertad de Medios de Comunicación Europeo. Vale, es que había que hacerlo. O sea, de hecho, se aprobó hace 2 meses. La pregunta es ¿qué se ha hecho estos 2 meses? ¿No? ¿Por qué no está ya? Con lo cual yo creo que hay poca novedad, ¿no? Segundo, dar mayor impulso a todo lo que es las políticas de gobierno abierto. En este país, aunque se sabe poco, existe un Consejo de Gobierno Abierto que tiene una dirección general, que forma parte de un ministerio, que lleva años trabajando, que reúne a representantes de administraciones públicas de todos los niveles, Administración General del Estado, comunidades autónomas, entes locales, expertos de la sociedad civil, profesionales, y que llevan años trabajando y pensando cómo desarrollar los principios de gobierno abierto. De hecho, se está elaborando el 5º plan de gobierno abierto. O sea que fijaros si hace tiempo ya que se está con esto, ¿no? Y tercera cuestión, anunció el presidente del Gobierno una ronda de negociación con los grupos parlamentarios, que a mí me gustaría que además esa ronda también tuviera en cuenta a personas de expertos, profesionales o gente de sociedad civil más allá de los grupos parlamentarios, para ver hasta dónde se podía llegar en otro tipo de medidas de regeneración democrática. Realmente los anuncios que se hicieron ayer fueron estos 3. Hay quien dice, hombre, esperábamos un plan detallado. Pues honestamente yo creo que no hubiera sido lo mejor, porque algo que habla de regeneración democrática en su mismo proceso tiene que pretender ya profundizar en democracia, y por lo tanto no me hubiera parecido una buena idea que desde la presidencia del Gobierno se hubiera dado un plan cerrado. Aquí lo tiene usted, si le gusta lo coge y si no lo deja, ¿no? Sino que me parece más interesante el abrir un debate de liberación, un debate de contraste donde se pueda ver hasta dónde se puede llegar, teniendo en cuenta además que esto es un proceso. O sea, la regeneración democrática ni se soluciona por decreto, ni se apaña en 2 días. Entre otras cosas porque tampoco apela solamente al Gobierno, a los ministerios o a los diputados y diputadas, senadores y senadoras, sino que apela a un montón de actores sociales que esto de la democracia, como es complejo, pues al fin y al cabo necesita de muchos actores interactuando a la vez en la misma dirección, ¿no? Entonces no creo que hubiera sido la mejor idea. Hay quien dice, bueno, pero es que en realidad lo dio ya medio calculado. Pues tampoco creo que estuviera muy calculado, o si lo tenía muy calculado no lo contó, porque lo que vimos ayer fue un esquema de esquemas, prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que entramos, como decías, Sastre, decías, ¿cómo se abre todo esto? Bueno, ¿cómo se pincha todo esto? Pues abriendo el melón. Entonces, empezando a abrir un debate, siendo conscientes de que esto no se soluciona ni en una sesión parlamentaria ni en un verano. O sea, que yo creo que nadie debería esperar que en septiembre tuviéramos en este país el plan de regeneración democrática que solucionara con los males de la democracia. Efectivamente, no se soluciona con el BOE solamente, aunque hace falta el BOE, insisto, o sea, hace falta el BOE, pero no se soluciona solamente con el BOE, sino que esto es un proceso amplio de deliberación público, muy complejo, que yo creo que es buena noticia que como sociedad hayamos empezado. Y decía Lasalle, el punto que origina este debate, que es por donde venía la crítica del Partido Popular. Ayer la escuchamos en el Congreso de los Diputados, cuando dicen que esto lo promueve Pedro Sánchez justo cuando se da la circunstancia de la causa que está investigando un juez de Madrid. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Y en el análisis de esta mañana, Cristina Monge, José María Lasalle, Javier Aroca, debatíamos a partir del plan de regeneración democrática que presentó ayer el presidente del Gobierno. Javier, tú tenías la palabra. Pues mira, yo creo que si tomamos como partida el género epistolar, la primera carta del presidente del Gobierno, independientemente de sus cuestiones personales, fue una carta bastante asumible por la mayoría de la sociedad democrática de este país, independientemente de los colores, ¿no? Porque efectivamente planteaba problemas muy serios que están azotando y en algunos casos incluso agotando la democracia, no solamente en España, sino fuera también de nuestro contorno, ¿no?
Pero precisamente por eso a mí me pareció que las respuestas que se están dando a aquel primer debate abierto están siendo muy insuficientes y yo creo que inútiles incluso. Ayer el debate que se produjo en el Parlamento me pareció un debate paupérrimo, un debate absolutamente desenfocado, doméstico en el sentido peor de la palabra, por tanto lo diré abiertamente, un debate cateto, que parece que todavía considera los Pirineos no como un obstáculo geográfico con el resto de Europa, sino como un obstáculo mental. ¿Y por qué digo esto? Pues por algo que ya han adelantado mis compañeros y más concretamente La Salle, ¿no? De lo que estábamos hablando ayer, que ha producido ese revuelo y ese debate donde han participado no solamente el Parlamento, sino todo el que se mueve alrededor del Parlamento en estos asuntos. Me refiero al campo mediático, al campo de la comunicación. Es que nadie de los que estaba allí sentado, ni nadie de los que han hablado y comentado sobre esto han tenido la prudencia o el mínimo esfuerzo de leerse el reglamento 1083-2024 aprobado el 11 de abril de 2024 publicado en el BOE y que ya está en vigor, aunque será aplicable de manera faseada aproximadamente hasta el verano de 2025. ¿Nadie se lo ha leído? Porque si la gente se lo ha leído, el debate sobra. Mire usted, es que no es una directiva, como se ha dicho, es un reglamento. Por tanto, es aplicable directamente y en todos sus términos desde el momento en que entra en vigor. Pero es que además el artículo 1, en el punto 3 de ese reglamento, habilita, hay una norma, digamos, habilitante, por entender, ¿no? Habilita al gobierno, a los gobiernos de los Estados miembros para proponer, cuidado, que después tiene que aprobarse mediante ley, para proponer medidas más detalladas y más estrictas. Dice concretamente ese reglamento llamado de libertad de medios de comunicación. Luego, por tanto, ¿de qué se está hablando? Se está hablando desde el punto de vista de un debate en un Parlamento que en este caso es subsidiario, porque esto ya se ha debatido, se ha aprobado y además se ha aprobado por unanimidad y además con más INRI todavía porque se trata de un reglamento, en este caso del Consejo y también del Parlamento, es decir, de los dos órganos colegisladores de la Unión Europea, es decir, toda la potencia del mundo. Y aquí estamos en un debate cateto sobre si esto, si lo otro. Mire usted, por favor, vamos a preocuparnos de elevar la categoría democrática del debate en este país, porque si no estamos convirtiendo esto en, yo qué sé, en una cháchara, ¿no? Y eso se presenta ayer como una medida novedosa. No, mire usted, es que esto ya está en vigor. Y va a estar en la aplicación. Y usted lo que puede hacer es mejorarla si quiere y hacerla más estricta y más detallada, como dice el reglamento 1083. Pero en lo demás, ¿qué? Porque esto ya nos viene de Europa. ¿Lo demás qué? ¿Lo demás qué es? La ley Mordaza, por ejemplo. Acabo de leer en publicidad, más o menos lo sabía, pero me quería asegurar, ¿no? ¿Qué dice la RAE sobre la palabra mordaza? Y mordaza dice más o menos, a ver si lo tengo por aquí apuntado, aparato o lo que sea que se pone en la boca para impedir hablar. Eso es lo que dice ley mordaza. O sea, cuando a la ley mordaza se le llama ley mordaza, no se le llama porque se le ha ocurrido un día a un periodista, sino porque la mordaza lo que significa es impedir hablar. Es decir, la ley mordaza tiene elementos gravísimos que impiden en este país ejercer la libertad de expresión y la ley de opinión. ¿Y cuál fue el debate ayer? Pues que si se aplica y se reforma un poquito o se reforma un poquito más de lo poquito. Pero a pesar de que la mayoría del consenso jurídico internacional habló negativamente de esta ley, incluso en instituciones tan prestigiosas como algunas de las ramas de las Naciones Unidas, nosotros nos reunimos en el Parlamento de España para hablar de regeneración democrática y la ley Mordaza, bueno, como si no fuera con nosotros. Pero hay algo más, ¿Se habló algo ayer de la reforma del Poder Judicial? Porque digo yo, ¿puede un sistema democrático seguir viviendo con estos aparatosos casos de lawfare en donde algunos jueces, no todos, están practicando un intento absoluto de juristocracia que va en contra de los valores fundamentales que inspiran cualquier democracia, no solamente nuestros valores constitucionales, sino los valores generales que están incluso por encima de la Constitución, que son valores demócratas? Nada. Pero otra cosa más práctica. Por favor, de verdad que vamos a seguir todavía con la ley de secretos oficiales, una ley aprobada en los tiempos de Franco y que está todavía en vigor. De verdad que un país democrático, con partidos democráticos, con partidos progresistas, es capaz de presentarse en la calle y contarle a la gente que seguimos con una ley de secretos oficiales franquista y al mismo tiempo plantear una ley de regeneración democrática. No. Insisto,
Ayer fue un debate paupérrimo y además un debate cateto, porque el debate se produjo con todo el mundo de espaldas a lo que está pasando en Europa. Y este debate que hoy se plantea y que muchas veces mucha gente se rasga las vestiduras sobre la libertad de medios, sobre los bulos, sobre los deepfake o fake news, todo eso está debatido ya en Europa. Hay que aplicarlo. Y entonces, Javier, ¿por qué crees que se empieza por aquí? Pues porque no se sabe. No se tiene ni idea, y porque se piensa que la política es la política inmediata, la de balcón a balcón, la de que tú me dices, yo qué sé, madridista y yo te llamo a ti barcelonista. O bético o sevillista, porque nuestro debate es mucho más elevado. Dicho sea de paso, tiene otras connotaciones más profundas que las que no me voy a detener porque no tenéis tiempo ni lo vais a comprender, con perdón. Pero bueno, quiero decir que es un debate mínimo. Es un debate mínimo. Si escuchamos, mira, la introducción que habéis hecho de las palabras que se cruzaron el señor Sánchez y el señor Feijóo, la verdad son lamentables. Mire usted, venimos a hablar de regeneración democrática y usted habla de la mujer del presidente. ¿Pero esto qué es? ¿De verdad que estamos en serio todos puestos y dispuestos a defender la democracia? Porque la democracia es lo que está en peligro. No el chiringuito de uno, el chiringuito del otro, o la alternancia, por no llamar el turnismo político que se produce inevitablemente en España cada vez que haya elecciones. Si cuando haya elecciones si pierde el PSOE va a gobernar el PP. Y si el PP no es capaz de seguir gobernando el PSOE, si es que de ahí no salimos, esto es bucle. Luego, por tanto, oiga, pónganse ustedes los dos de acuerdo si verdaderamente el bipartito representa la verdadera opción de Estado, como dicen ellos, porque eso es lo que dicen ellos de ellos mismos, que ellos son el Estado, los dos partidos mayoritarios. Oiga, no nos den ustedes más este espectáculo, pónganse de acuerdo y hagan medidas verdaderamente regeneradoras de la democracia, que nos hacen falta, que la transición ya se ha quedado antigua. Ya hace falta entrar ya a la segunda transición. José María. Sí, la cuestión, por seguir con la tesis de Aroca, que estoy alineado con sus planteamientos de fondo, tú no es sabes clara. Lo orgulloso que estoy yo cuando tú te alineas con mi... Lo ha dicho por lo de Bético. Lo ha dicho por lo de Bético, estoy seguro. Y un día deberías desarrollar esa tesis que nos ha dejado a todos siempre fascinados. Yo no he dicho que sea bético, yo he dicho entre bético y sevillista, aunque es verdad, como todo el mundo sabe, que soy bético, por supuesto. Pues ya está. Pues eso está muy bien. Yo creo que son los debates que a veces son necesarios poner sobre la mesa para distender el ambiente. Claro. Precisamente durante el debate parlamentario relativo a este reglamento en el seno de la Unión Europea, se insistió en un dato: la democracia no puede vivir con la mentira. Es decir, lo que socava la capacidad ejemplar de la democracia es que la mentira se convierta en la correa de transmisión del funcionamiento de la sociedad. Permite, es que me da vueltas la cabeza, José María, escuchando. Pero ¿desde cuánto tiempo hace que pasa? ¿Y cómo hemos dejado entre todos que pase? Claro. ¿Y cómo, por qué la regulación se plantea en este momento? Que puede haber que bueno, a lo mejor me dices, bueno, pueden ser un momento A, B, C, la razón que sea, pero en algún momento tendremos que llegar al momento. Es decir, esto es un proceso que me parece que, no voy a decir que es imparable, pero que viene con tanta fuerza desde hace tanto tiempo, que está es que solo está al alcance de la mano, es que solo con tocar el teléfono te entran, a veces es imposible incluso para nosotros que nos dedicamos a ello, que le ponemos tantísima atención a las cosas, distinguir entre si algo es verdadero o no, si un bulo, si esa información corresponde o no a la verdad. Es decir, me parece que además llegamos en un momento en el que la crispación, como decía Cristina, está en un punto tan exacerbada que por eso, y ligando con lo que decía ahora Aroca, es que no sé a dónde vamos. Pues vamos a un escenario distópico relacionado con la democracia si no le ponemos remedio. Y eso se consigue como el Reglamento de Libertad de Medios de Comunicación es un primer paso. Y lo que se espera es que los Estados europeos profundicen en función de la sensibilidad política de cada país en seguir combatiendo la desinformación y la mentira, no solo como herramienta política, sino como herramienta social. ¿Y eso qué significa? Eso significa, por ejemplo, que en algún momento habrá que regular los algoritmos que gestionan, por ejemplo, las redes sociales. No podemos permitir que las redes sociales funcionen a impulsos de la búsqueda de ruido. Y eso no es consecuencia de que la gente grite más, sino que quienes gestionan el ruido en la red
potencian lo que más grita o lo que más ruido genera. Y eso no es producto de la espontaneidad o brillantez con la que alguien grita, sino de los tecnólogos que han diseñado el algoritmo que ha introducido los sesgos para hacer visibilizables más unos ruidos que otros. ¿Por qué? Porque ese ruido genera tráfico de datos. Y esos datos tienen un valor económico. Y esos datos permiten perfilados que compran y venden dentro de las redes sociales los que comercializan esos servicios. Y eso que se hace en una red social, lo hacen los medios de comunicación. Lo hace cada periódico que tiene su página digital. Lo hacen los medios digitales que están completamente plataformizados y buscan hegemonizar el control de los datos que gestionan en sus respectivas plataformas. Entre otras cosas, para comprar y vender comercialización de datos que les dé más visibilización. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Si esto está perfectamente sabido, lo que hace falta es tener ambición regulatoria y ser capaz, por ejemplo, de plantearte una legislación en profundidad sobre, que ya le insinúa el reglamento de mercado digital y el reglamento de servicios digitales con la reflexión sobre guardianes. Aquí hay guardianes de la información, que son los propios medios que actúan como plataformas. Y las plataformas, como ya se sabe, tienden a la hegemonía, al control del poder. ¿Por qué no regulamos eso? Porque esto es meterse en camisa de 11 varas. Pero esto es, a la vista de lo que nos contó el presidente del gobierno tras su famosa carta y su compromiso con regenerar la democracia, lo que algunos esperábamos. No quedarnos en la, tibieza del reglamento, que me parece muy bien, ¿eh? Me parece estupendo el reglamento, porque es un primer paso. Pero si queremos realmente erradicar la mentira, hace falta afrontar medidas de profundidad. Pero eso requiere, primero, un debate público a la altura de eso. Porque somos una sociedad que busca como democracia una opinión pública informada. Y eso requiere que los periodistas, los medios, los expertos, los políticos, los titulares de la propiedad de los medios se pongan a debatir sobre esto. Porque lo que no puede garantizarse, y lo digo de verdad, a 10, 15 años vista, y eso está en la exposición de motivos del reglamento sobre libertad de medios, es una democracia conviviendo con una mentira que ya no era viralizable como se hacía en el siglo XIX a través de panfletos, o en el siglo XX a través de la desinformación que podía introducirse en un medio masivo de comunicación como la prensa o la radio, sino que la viralización digital a través de la inteligencia artificial es algo que puede arrasar la democracia. Entonces, o nos tomamos en serio esto, o estaremos haciendo, no sé en qué medida, demagogia, y me importa lo voy a decir, un pimiento, con perdón, que la haga con pequeña intensidad el presidente del gobierno o con gran intensidad la oposición. Pero en el fondo es la misma, porque está deslegitimando el fundamento que alimenta la democracia, que es la búsqueda de una base veraz de lo que se dice y se comunica. Voy a Cristina y luego voy contigo, Javier. Vale. Al final las democracias son dos cosas, una conversación pública y un proceso de toma de decisiones, simplificando mucho. Y fijaros que esto que estamos hablando ahora va a la esencia, ¿no? Va al ADN de esa conversación que tiene que ser una de las patas de la democracia, ¿no? Un previo. Yo creo que cuando hablamos de regeneración democrática hablamos de muchas cosas. Sobre esto, en las facultades de filosofía, de ciencia política, de sociología, etcétera, se lleva décadas reflexionando, ¿no? Incluso algún que otro siglo, si ampliamos el foco. Por lo tanto, conviene que vayamos no fragmentando, porque es complicado, pero sí que ordenando la conversación, porque si no meteremos cosas muy diversas, ¿no? Pero en materia de participación, de transparencia, de rendición de cuentas, llevamos décadas de verdad hablando y se va legislando a trompicones, con poca ambición, pero bueno, es un proceso que poco a poco, digamos que se va abriendo camino, pero necesitamos ahí ampliar la ambición, ¿no? ¿Qué ocurre con el tema de la desinformación, que es lo que está centrando buena parte del debate? Vamos a ver, el libro de la Sociedad del Espectáculo de Guido Borges de los años 70. Los debates en torno a la economía de la atención llevan décadas ya en Europa y en el conjunto de Occidente, es decir, eso tampoco es nuevo, ¿no? ¿Por qué salen estos momentos ahora? Pues efectivamente puede que este debate nazca ya en cierta medida pervertido por cómo sale en España, ¿no? Pero, y insisto en eso también, y por la expectativa que levanta el presidente del gobierno cuando dice esto tiene que ser un punto y aparte, que creo que eso es un hándicap de partida bastante importante. Pero así todo,
bienvenido sea que se abra la conversación y que en esta tertulia y en tantas otras estemos hablando de esto hoy, ¿no? Aquí lo que ocurre es que han cambiado las reglas del juego y ha cambiado el contexto de la conversación. Hemos pasado como sociedades occidentales de ver todo lo que tiene que ver con redes sociales, Internet, como el gran elemento democratizador. ¿Os acordáis que no hace tanto que decíamos que Internet y las redes sociales iban a ser esa plataforma horizontal que iba a permitir que no solamente los medios de comunicación tuvieran ese poder sospechoso de ser el gatekeeper, llamábamos, ¿no? De ser quien jerarquiza la información, quien decide lo que es noticia y no, sino que en un movimiento democratizador cualquiera podría subir a la red una noticia. Bueno, hoy sabemos que eso pervierte en buena medida el funcionamiento de la democracia. Es verdad que estamos en un movimiento pendular, nos hemos ido al extremo contrario, ¿no? Y entonces ahora la culpa de todo la tienen las redes sociales y la culpa de todo la tiene cómo cambia eso, cuando en realidad hace poco conocíamos un estudio que decía que tiene más incidencia en la percepción pública cuando un medio de los considerados oficiales, ¿no? y normales, por llamarlo de alguna forma, que ya no sé muy bien cómo definirlos, reproduce un bulo o reproduce según qué tipo de marco, tiene mucha más influencia eso que un fake o un meme que ocurra en un momento determinado por las redes sociales. Por lo tanto, tampoco podemos residenciar allí, yo diría, la responsabilidad de todo, por mucho que la tiene. Pero aquí lo fundamental es que han cambiado las reglas del juego porque hemos querido ver en esas redes sociales y en ese ámbito digital un sustituto o un nuevo espacio de la conversación pública. Y la conversación en el ámbito digital no es pública, es privada. Está sometida a una serie de normas. José María hablaba, ¿no?, del algoritmo, de no sé qué, una serie de normas que ponen y quitan una serie de empresas de acuerdo a una serie de intereses, fundamentalmente en torno a esa economía de la atención, la economía del dato y cómo se van generando esos datos y cómo todo eso produce una serie de beneficios a unas empresas determinadas. Y eso ahora hay que regularlo. ¿Se puede regular? Claro que se puede regular. Oye, cosas más complicadas se han regulado y se están regulando. Ahora bien, eso implica una actitud proactiva de los gobiernos que dejen de esconderse bajo el mantra de la sociedad digital es una sociedad red que es global y por lo tanto ¿quién le pone puertas al campo? No, este campo claro que se puede arar, y claro que se puede regular, como se han hecho durante otros campos mucho más complejos, y eso supone una actitud proactiva por parte de lo público. Javier, contigo cierro. Sí, mira, tú hacías, creo que en mi opinión, una de las preguntas más pertinentes que se han hecho esta mañana, ¿no? Tú planteabas cómo nos defendemos del bulo, de la mentira, de todo esto que está ocurriendo en el debate público. Bueno, antes lo ha dicho también La Salle, ¿no? El autor, lo digo yo, Norberto Bobbio, dice que sin transparencia, sin luz, no hay democracia. No es posible la democracia en oscuridad, por tanto, transparencia. Pero también decía otro italiano, Cesare Pavese, la hora stanca, es decir, el trabajo cansa. Es decir, es importante empeñarse en la libertad y en la democracia. Por ejemplo, yo sé que cansa, pero ayer el debate hubiera sido más rico si las partícipes en el debate se hubieran leído el reglamento 1083. Y muchas de las cosas que se dijeron ayer supongo que no se habrían dicho. Por ejemplo, el señor Feijóo no hubiera insinuado e incluso insultado, entre comillas, al presidente Sánchez con algunas de las cosas que dijo sobre su carácter poco democrático por impulsar precisamente algo que ya está en este reglamento. Porque digo yo, si el señor Feijóo se hubiera leído el reglamento, ¿le hubiera dicho al presidente Sánchez lo que le dijo? Si el señor Sánchez hubiera dicho otra cosa, lo hubiera comprendido. Pero diciendo lo que dijo Sánchez, que prácticamente lo que dijo fue reproducir literalmente lo que dice ese reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, yo creo que Feijóo no hubiera dicho lo que dijo. Porque si es capaz de decir eso aquí en el Parlamento, tendría que ser capaz de ir a Europa y decirle al presidente del Consejo cuando le elijan, y a la presidenta de la Comisión cuando la elija, y a la presidenta, que ya lo es, del Parlamento Europeo, la señora Metsola, de que ese reglamento que aprobaron por unanimidad en Europa no vale, y que le diga y que verbalice los mismos insultos que verbalizó ayer en la sede de la Soberanía Nacional contra el presidente del gobierno. Pues ya que Javier habla de lo que está ocurriendo en este momento en Estrasburgo, vamos a hacer una cosa, que es conectar en directo con nuestro corresponsal comunitario, Enrique García Pozo, que está allí en Estrasburgo. Saben que el Parlamento tiene dos sedes, una en Bruselas y las que son de más solemnidad, digamos, se producen en Estrasburgo por lo simbólico que tiene, y es allí donde ha empezado la comparecencia de Ursula von der Leyen, que aspira a conseguir la mayoría de votos para revalidar el cargo de presidenta de la Comisión Europea. Este sonido en directo. Enrique García Pozo, hola de nuevo.
¿Qué tal, Sastre? ¿Cómo va el debate? ¿En qué punto está y por dónde ha empezado el discurso de von der Leyen? Bueno, primeros 40 minutos del discurso de von der Leyen, en el que está presentando su programa político para los próximos 5 años y que ha comenzado haciendo balance del anterior mandato con palabras casi inmediatas. Los primeros minutos a Zelensky, menciona la guerra de Ucrania, también a Navalny y a los fallecidos durante la pandemia. Y ojo, porque en estos 40 minutos de debate ya ha puesto encima de la mesa alguna de las claves que le han exigido o que le están exigiendo los grupos para darle su apoyo. Ha dicho que la Unión Europea quiere que cumpla los objetivos verdes, lo que podría entenderse ya como un guiño a los grupos a su izquierda. Ha hablado además de un plan europeo de vivienda que desarrollará un comisario específico. Esta era una de las medidas que les exigían los socialistas y se ha propuesto crear una verdadera Unión Europea de la defensa con el nombramiento de un comisario de defensa. Era algo que ya sabíamos, pero por ejemplo en materia migratoria ha prometido triplicar hasta 30.000 los agentes fronterizos, una demanda que pedían algunos grupos que le exigían medidas más duras contra la inmigración irregular. Ha criticado además en los primeros minutos de ese discurso, Sastre, al plan de paz de Víctor Orbán, presidente rotatorio de la Unión. No le ha mencionado a él directamente, ha dicho algo así como que hay quien en Europa está intentando jugar con Putin, lo que ha generado una fuerte ovación de parte de la Cámara. Llamativo eso, entre las medidas que anuncia Ursula von der Leyen, ese refuerzo con más agentes en la frontera para contener la inmigración. En todo caso, Enrique tiene por delante un escenario ajustado, por eso se ha visto obligada a buscar la manera de ampliar sus apoyos, y esto está siendo difícil porque apoyarse en el grupo de Meloni, que soy la cuarta fuerza, pues pone en duda el voto precisamente del resto de los partidos que necesita también. Claro, es toda una cuestión de equilibrismos y es verdad que se antoja un trabajo muy, muy complejo. Por eso lleva semanas llamando a la puerta de cada diputado, buscando el voto diputado a diputado. A ver, la suma de populares, socialistas y liberales suman 401 votos, 401. La mayoría está en 361, pero hay problemas adicionales. Aquí el voto es secreto y dentro de los grupos no se espera de los grupos que han dicho que la votarían, no se espera un voto unánime, ¿no? Un voto a favor en bloque. Habrá delegaciones que se saldrán de ese apoyo, incluso en el propio Partido Popular es probable que no la voten los republicanos franceses. En el grupo de los liberales, los irlandeses ya han dicho que no la van a votar. Veremos cómo es el apoyo de los socialistas, si es en bloque o no. En cualquier caso, por eso todos los grupos, varias fuentes nos decían que van a estar muy atentos, lo están ya, a este discurso para ver si recoge los compromisos adquiridos y si verbaliza que no cooperará con la extrema derecha, que es lo que le ha prometido a liberales, verdes o socialistas. Si te parece, escuchamos a Irache García del Grupo Socialista, con la que hablaba hace unas horas. Queremos ver que esa no cooperación se traduce en compromisos, que el Grupo Socialista no va a condicionar su voto a lo que voten otros grupos políticos. Por lo tanto, a mí no me preocupa lo que vaya a votar ECR, me preocupa los compromisos que asuma la presidenta von der Leyen. Pero claro, como tú decías, si miras a tu derecha se te van de la ecuación, por ejemplo, los verdes, que tienen 53 diputados y que repiten que están dispuestos no solamente a darle su voto esta mañana, sino a apoyarla el resto de la legislatura. Ella lo que ha hecho es no cerrar la puerta a nadie. Se ha reunido, por ejemplo, con el grupo de Meloni, lo hacía el martes. Ellos, ECR, que es la cuarta fuerza política, todavía no ha revelado sus cartas. Veremos si tenemos de ellos un apoyo unánime en bloque o son algunas delegaciones, por ejemplo la italiana, la de Hermanos de Italia, la que finalmente la apoye, un apoyo que dan por hecho en el Partido Popular. Pues nos vas contando a lo largo de la mañana. Enrique, gracias. A vosotros. Todavía tengo tiempo de saludar a nuestra corresponsal en Estados Unidos, que es Sara Canal. Hola, Sara, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Con la gran noticia que estamos contando, Sara, desde primera hora, las informaciones que en realidad nos han ido llegando de madrugada con varios titulares de la CNN, también de la CBS, que apuntan a conversaciones al más alto nivel dentro del Partido Demócrata para que Joe Biden, conversaciones que se producen en privado, pues dé ese paso atrás que muchos le están pidiendo, que renuncie a aspirar a la carrera presidencial. Es verdad que él es la primera vez que ha reconocido en una entrevista que podría dar ese paso solo si se lo pide un médico. Poco después de decirlo, las circunstancias han llevado a que tuviera que suspender su campaña porque ha dado positivo en COVID. En fin, esas son las informaciones, Sara, que nos han ido llegando esta noche. Pues sí, Biden ha anulado sus actos de campaña para hacer cuarentena en su residencia de Delaware, asegurando que se encuentra bien y que seguirá
seguirá trabajando mientras se recupera. Pero ocurre el mismo día en que aquí se ha reavivado el debate sobre su posible renuncia. Escuchamos en una entrevista donde asegura que si sus médicos le detectasen una enfermedad, renunciaría a la candidatura, y también ha reconocido que se había planteado no optar a la reelección y ceñirse a su promesa de 2020 de ser un candidato de transición, pero que no había previsto que el país estaría tan dividido, en una clara referencia a Donald Trump y a la polarización que no ha parado de aumentar tras el asalto al Capitolio. Mientras tanto, aquí la presión crece en torno a su posible renuncia. Según apuntan los medios, los líderes demócratas del Congreso y del Senado se reunieron con él la semana pasada para advertirle que si mantiene su candidatura podría poner en peligro a los demócratas, y también ha hablado con él Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes y figura muy influyente, preocupada por las recientes encuestas que apuntan a que Trump le podría derrotar en noviembre. Pero al parecer, Sastre, y esto es significativo, el presidente en privado se muestra más receptivo ante la posibilidad de dar un paso al lado, aunque es una idea que contrasta con el Biden más tozudo, persistente y que no se rinde, que hemos visto en público. Tú estás allí en Milwaukee todavía, donde se está celebrando la convención de los republicanos, donde, por cierto, esta próxima madrugada intervendrá ya Donald Trump, pero de momento quien ha aparecido ha sido J.D. Vance, su número 2, en el primer discurso que le hemos escuchado allí frente al partido. Pues ha sido un discurso muy esperado ante la presencia otra noche de Donald Trump, a quien hemos visto sentado en la grada con la oreja aún vendada y que escuchaba muy atentamente estas primeras palabras de su joven vicepresidente. J.D. Vance ha entrado en el estadio al son de la música country, vitoreado por delegados y seguidores, eufórico y sonriente, para dirigirse por primera vez a la población y aceptar oficialmente la nominación de Donald Trump. I officially accept your nomination to be Vice President of the United States of America. Ha hablado sobre su pasado, sobre su dura infancia, ha dedicado gran parte del discurso a su relación con Trump, a alabarle y a proyectarse junto a él en la Casa Blanca, muy alineado con sus políticas, constantes referencias también a la clase obrera, o ha defendido también una política migratoria propia del trumpismo. And then the Democrats flooded this country with millions of illegal aliens. Atacando a los demócratas por inundar al país de inmigrantes ilegales, o ha bromeado también sobre el hecho de que su abuela tuviera 19 armas en casa, y todo ello ante un público completamente entregado. A gritos de Joe, vete a casa, o pancartas con mensajes como Trump equivale a fortaleza y Biden a debilidad, manifestaba su rechazo hacia el presidente. La traca final, sin embargo, la tendremos hoy con el discurso oficial de aceptación de la nominación de Donald Trump, que será además la primera vez que le escuchemos tras su intento de asesinato. Sara, gracias. A vosotros. Quedan apenas 3 minutos, pero sí quiero que vamos a repartirlos entonces equitativamente, pero sí quería escucharos a vosotros con la reflexión de algo que, Javier, parece que es cada vez más difícil, la situación de Joe Biden al frente de la candidatura demócrata, ¿no? No es sostenible por razones obvias, porque son visibles, pero no es sostenible porque en el caso de que Joe Biden no se echara al lado y siguiera hacia adelante, lo iba a hacer con un partido demócrata dividido, o sea que sería el colmo, no ya una sociedad so divided, como ha dicho él, de la sociedad norteamericana, sino va a ser por un partido demócrata muy dividido. Yo creo que hay una clave en todo esto. Yo siempre atribuyo poderes a alguien que a lo mejor la gente no se lo atribuye, pero yo sí, y es el caso de Nancy Pelosi. Si Nancy Pelosi se ha entrevistado con Joe Biden, me temo que Joe Biden va a tener que dar un paso al lado. Otra cosa es lo que diga George Clooney y otros en fin, próximo, ¿no? Pero si ha intervenido Nancy Pelosi, Bueno, yo me tocaría la ropa. Hay que ver cómo se mide la influencia, que la de George Clooney tampoco debe ser pequeña, sobre todo en económicamente. Sí, pero no. Y como donante de la campaña. Él hablaba del Todopoderoso. Yo aposté la semana pasada porque el Todopoderoso era George Clooney, por eso que acabé de decir, pero si interviene Nancy Pelosi, hacer mi caso. Bueno, Nancy Pelosi y George Clooney, bromas aparte, un editorial de New York Times, pequeño detalle. Es decir, yo creo que el Partido Demócrata efectivamente ya lleva un tiempo dividido en torno a la candidatura de Biden, pero es que ahora mismo son personas muy influyentes, las élites del propio partido, del propio ecosistema demócrata, los que ya están poniendo el dedo en la llaga y están diciendo que no puede ser, ¿no? Y luego la ironía del destino ha querido que pasara lo de esta noche, ¿no? Él dice, solo me voy si me lo dice el doctor, y de repente le diagnostican un COVID. Bueno, de una forma o de otra,
otra. Yo creo que ahora mismo la decisión del Partido Demócrata ya no es tanto si Biden puede ser candidato o no, que creo que está clarísimo, sino acertar con la persona que puede sustituir a Biden como candidato del Partido Demócrata en un contexto muy complejo, de una sociedad muy polarizada, muy dividida, y con todo lo que en estos momentos Trump arrastra, sobre todo después del intento de atentado del fin de semana pasado. Lo que decía la información de la CNN es que lo que habría preguntado él en esas conversaciones es qué opciones tendría realmente Kamala Harris, por ejemplo, de ganar a Trump. Los 4 años que ha sido vicepresidenta realmente ha estado silenciada, y no porque el presidente lo haya hecho, sino por su probablemente falta de capacidad para proyectar una personalidad política lo suficientemente fuerte como para ser ahora candidatable a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Y eso abre la candidatura 1000 veces mencionada de Michelle Obama, o incluso como un recurso in extremis del propio expresidente Obama, porque realmente la tendencia de fondo es tan bestialmente pro-Trump en el seno de esta sociedad norteamericana fanatizada en sus bases más profundas, especialmente en ese cinturón de óxido en el que J.D. Vance es protagonista real de lo que representa esa América profunda. Plantea un escenario en el que o los demócratas se ponen las pilas o todos vamos a padecer a Trump 4 años al frente de la Casa Blanca. Pero además no es fácil acertar con el perfil, ¿eh? O sea, hay que hacer un estudio muy pormenorizado, hay que tener mucho tino, mucha intuición para acertar efectivamente con el perfil que puede sustituir a Biden como ganador de Trump. Es que yo de aquí comprendo, al 16 de agosto hay tiempo. Es que yo comprendo incluso en este caso las reservas de una persona que en principio parece que no es el idóneo, que es Joe Biden. Cuando ha preguntado por Kamala Harris, porque evidentemente yo dudo de que Kamala Harris esté en condiciones políticas, cuidado, de hacerle frente a Trump. Yo no lo creo en ningún caso. En poco más de 3 minutos. No, nada, simplemente que es que hay que echarle la mirada atrás también, porque lo más importante que tiene que hacer un líder siempre es tener preparado su relevo. Y Biden ha perdido 4 años de preparar a Kamala Harris como su posible sucesor. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Es que hace mucho calor, Sergio Castro. Claro que sí. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues esperando, expectante a ver qué sorpresas nos deparan a partir de las 10 de la mañana. Hay cosas. Estaba recordando la novela... Menos mal, porque si no... mal iríamos. Estaba recordando la novela de Juana Salaver que tituló Arde lo que será. Y eso es un poco la ola de calor que viene, así que vamos a preguntarle en nuestra mesa de redacción de los jueves a Adrián Cordero, nuestro hombre del tiempo de guardia estos días en la SER, cómo viene la cosa. Estaremos en Murcia, también con nuestro compañero Paco Sánchez, donde allí se espera que se estabilicen y lleguen 45 grados. Yo la Rebequita no la veo. No. O en, por ejemplo, Gran Canaria, donde veremos cómo el sistema sanitario va a tratar de combatir eficazmente toda esta ola de calor. Vamos también a recordar a Rosa Regás, fallecida ayer a los 90 años, en las voces de Joaquín Oristrel, director, productor y guionista, que adaptó además la novela Abuela de verano, uno de los textos más conocidos de Rosa Regás, y también en la voz de una de sus editoras, de Elena Ramírez. Que las matemáticas son para el verano es un hecho, sobre todo si las cateas en invierno. Absolutamente. Seguramente os suena. Así que con la matemática Clara Grima vamos a preguntarnos si podemos hacernos amigos definitivamente de las matemáticas. Y en este primer episodio vamos a ver qué tienen en común las matemáticas y el periodismo. Y por supuesto, tenemos concurso. Porque en el año... Vuelve el concurso. En el año que celebramos el centenario de la radio, vamos a preguntarnos qué saben los que hacen la radio de la radio. Ay. Y vamos a meter en el ring hoy a Pedro Pérez Perea contra Mario Panadero. Si lo quieren ver así los oyentes, hora 20 y pico contra La Ventana. Vamos a enfrentar programas a ver quién sabe más de radio. Y he visto que en el panel no estamos nosotros y debemos estar, porque los países organizadores de la Eurocopa también la juegan. Vale. Bueno, pero ¿y si quedamos mal? No, porque también hacemos las preguntas. Vale. Entonces es que te tengo que decir todo. No me gustaría haber llegado a este punto. Va a haber concurso en el Hoy por Hoy de verano, de este verano. Habrá concurso y hoy lo estrenamos a partir de las 11:30. Estas cosas que ha contado Sergio y alguna cosilla más. Hasta las 12:20 de momento. José María Lasalle, Cristina Monge, Javier Aroca, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.